Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo voy a empezar a hablarles acerca de tuberculosis. Mi nombre es de Jesús Raya Carolina, pertenezco a la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud, que está incorporada a la UNAM. Este trabajo pertenece a la materia de farmacología y obstetricia y hablaré acerca del manejo farmacológico y terapéutico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Primero iniciaré hablando acerca de tuberculosis en general, para después proseguir a explicar acerca de la tuberculosis latente, tuberculosis primaria y tuberculosis activa, así explicando cada una de ellas como su manejo farmacológico. Bueno, pues la tuberculosis tiene 3 etapas, como se les había comentado. Se divide en tuberculosis primaria, tuberculosis latente y tuberculosis activa. Empezaré hablándoles acerca de la tuberculosis pulmonar. Esta se trata de una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria, especialmente por Mycobacterium tuberculosis. Esta afecta principalmente al parénquima pulmonar y empezaremos recordando que el parénquima pulmonar son todos aquellos tejidos encargados del intercambio de gases, ya sea oxígeno y dióxido de carbono. Está constituido principalmente por lo que son los bronquiolos respiratorios. Estas son ramificaciones o conductos que conducen el oxígeno o los gases hacia los pulmones, y así también como los conductos alveolares son las últimas ramificaciones granulosas y de fibras musculares, así como los sacos alveolares que realizan especialmente el intercambio de gases. Y por último también están los alvéolos. La tuberculosis es importante mencionar que se trata de una patología prevenible y pues que también es curable. Y pues aquí están lo que conforma el parénquima pulmonar. Se encuentran los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, los bronquiolos y los alveolos. Dentro de la epidemiología, la tuberculosis afecta a un total de 18,000 casos nuevos por año y pues afecta especialmente a los hombres que a las mujeres. El grupo etario es alrededor de 18 a 49 años y pues hay mayores casos de infección pulmonar que a diferencia de la tuberculosis extrapulmonar. Mycobacterium tuberculosis se trata del agente causal de tuberculosis. Este es descubierto por Robert Koch en 1882. Se trata de un bacilo gram negativo de aproximadamente 0.2 a 0.7 micras de tamaño. Su huésped es el ser humano, aunque han habido controversias acerca de los animales y se cree que la tuberculosis en los animales es a causa de otros agentes. Ahora les hablaré acerca de Robert Koch. Este es conocido como el padre de la microbiología o bacteriología. Él inventó y realizó investigaciones acerca de la tuberculina. La tuberculina es una prueba de diagnóstico de tuberculosis y pues es considerado como padre de la microbiología y bacteriología porque realizó aportaciones de estudio acerca de más enfermedades como lo fue la malaria, el anthrax, el cólera, así como también la tuberculosis. Bueno, pues la tuberculosis pulmonar se trata de una enfermedad bacteriana que afecta especialmente a los pulmones y es considerada altamente contagiosa. Las bacterias se pueden propagar fácilmente de una persona infectada a otra. En ese tipo de tuberculosis en la pulmonar, es importante de que la persona que contrae la bacteria o que tiene la bacteria dentro de su organismo, al no tener un tratamiento o al no seguir un tratamiento, puede fácilmente diseminar esta bacteria a otra persona que se encuentra totalmente sana. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede causar inflamaciones, formación de tubérculos, así como la aparición de otras expansiones tisulares que pueden causar necrosis tubular. El mecanismo de transmisión de la tuberculosis es a causa de la vía aérea, ya sea por forma de estornudos, cuando una persona tose, y pues para que esto ocurra es necesario que se produzca una exposición prolongada a un enfermo, ya sea por tuberculosis, y pues que este no lleve o no siga un tratamiento específico. Es por medio de las gotitas de Blush. Estas se pueden controlar la tuberculosis pulmonar mediante la inhalación de estas pequeñas gotitas infectantes que son provenientes de tosidos estornudos de una persona infectada, como se les había mencionado. Ahora les explicaré cómo la respuesta inmune de tuberculosis en los humanos. Pues el sistema inmunológico
forma partículas foráneas en el cuerpo y al percibir estas partículas que pues son anormales, pues el sistema inmune va a responder y va a tratar de eliminarlas lo más fácilmente que se pueda. En un individuo sano, el sistema inmunológico va a coordinar diferentes células para actuar juntas para identificar y eliminar al agente potencialmente peligroso. Y cuando el individuo es expuesto a la tuberculosis, el sistema inmunológico inmediatamente se va a activar para tratar de eliminarlas. Aquí sucede algo muy importante. La tuberculosis va a causar autoinmunidad, quiere decir que va a hacer a que el sistema inmunológico va a actuar de forma incorrecta. Entonces, lo que va a causar es que va a atacar a las células sanas del organismo y esto va a hacer a que la bacteria se haga aún así más resistente o que poco a poco vaya creciendo. El sistema inmunitario no puede evitar que las bacterias de tuberculosis se multipliquen, así que estas empezarán a proliferar en el cuerpo y causarán la enfermedad de tuberculosis, que es la consecuencia de la tuberculosis latente que más adelante les voy a mencionar. Las bacterias en sí pues van a atacar al cuerpo, van a destruir sus tejidos y si esto sucede pues puede producir un orificio o varios orificios en los pulmones y pues puede afectar aún más así el organismo de la persona. Dentro de los factores de riesgo que tiene para desencadenar esta enfermedad, pues es principalmente el contacto cercano con pacientes con tuberculosis pulmonar. Tienen mayor incidencia aquellos lactantes o niños menores de 4 años, ya que su sistema inmunológico no es tan resistente a ese tipo de microorganismos, así como personas que se encuentran durante procedimientos médicos con personas con tuberculosis activa. Dentro de los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar es fiebre o febrícula, tos con expectoración con más de 2 semanas, la pérdida de peso sin sentido, anorexia, hiporexia, diafóresis, presencia de adenopatías, así como también de flemas o de sangre con expectoraciones al momento de toser, datos de dificultad respiratoria, esto es a causa de los orificios que se pueden llegar a crear, dolor de pecho o de espalda, y en el caso de los niños pueden presentar poca o nula ganancia ponderal de acuerdo con su edad. Y pues ahora les explicaré acerca de la tuberculosis latente. Esta es una infección que quiere decir que se va a encontrar dentro del cuerpo, dentro de los pulmones, pero que no va a presentar algún síntoma. O sea, la persona puede presentar la enfermedad o puede presentar la bacteria dentro de sus pulmones, pero no se va a identificar con cualquier malestar como en la tuberculosis pulmonar. Y al tener este tipo de tuberculosis no puede contagiar a otra persona sana, solamente va a ser en la tuberculosis pulmonar y en la tuberculosis activa y extrapulmonar. La tuberculosis latente, pues como les dije, no va a producir ningún síntoma y no puede llegar a contagiar a otra persona, pero puede llegar a progresar y se puede llegar a convertir en una tuberculosis activa, que esta es mejor conocida como la enfermedad de tuberculosis o que progresivamente después de esta puede llegar a presentarla. La enfermedad de tuberculosis se va a activar cuando el sistema inmunitario no pueda detener la multiplicación de estas bacterias dentro del organismo de la persona. Y dentro de los signos y síntomas que más desencadenan son la tos que dura más de 3 semanas o más, tos con sangre, dolor en el pecho, fiebre, cansancio, sudores nocturnos, así como pérdida de peso sin motivo aparente. Aquí les puse una tablita donde muestran las diferencias entre una persona que presenta una infección de tuberculosis latente como una persona que presenta la enfermedad de tuberculosis, que no viene siendo lo mismo. Repetitivamente les he dicho, en las personas que presentan una tuberculosis latente no tienen algún síntoma, ellos no tienen ninguna molestia ni nada. En cambio, las personas que presentan la enfermedad de tuberculosis, pues presentan una serie de síntomas como tos intensa, que ya les había dicho, dura más de 3 semanas, dolor en el pecho, expectoraciones ya sea de sangre o de esputo, debilidad o fatiga, la pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Una persona de infección de tuberculosis, pues no tiene ningún malestar, no se siente mal. Sin embargo, la que presenta una enfermedad de tuberculosis, por lo general se siente muy mal. Así como también las personas que tienen tuberculosis latente no pueden transmitir las bacterias de tuberculosis a otras, pero en la enfermedad de tuberculosis las personas sí pueden transmitir fácilmente la bacteria de tuberculosis a otras personas sanas. Y pues hay muchas pruebas de tuberculosis que más adelante también les voy a explicar. Una de ellas es la prueba cutánea o tuberculina.
Pues en la tuberculosis latente, el resultado de esta prueba de sangre indica que que tiene una infección por tuberculosis. Sin embargo, en las pacientes que tienen enfermedad de tuberculosis, por lo general el resultado de la prueba cutánea o de la prueba de sangre indica que también tiene una infección de tuberculosis. Después, en una paciente que tiene enfermedad latente de tuberculosis, va a presentar una radiografía de tórax normal y un resultado negativo al frotis de esputo. En cambio, las personas con enfermedad de tuberculosis van a presentar una radiografía de tórax que presenta anomalías o un resultado positivo en el frotis o cultivo de esputo. En la enfermedad latente de tuberculosis necesita tratarse de la infección de tuberculosis para evitar que se convierta en una enfermedad de tuberculosis, para evitar que pues se vuelva un poco más resistente a ese tipo de enfermedad. Y la enfermedad de tuberculosis pues va a necesitar tratarse de la enfermedad de tuberculosis porque pues en algunas ocasiones si no se trata pues también nos puede llegar a producir la muerte o otro tipo de complicaciones. Ahora les hablaré acerca de la tuberculosis extrapulmonar. Pues según la OMS, se trata de aquella infección producida también por Mycobacterium tuberculosis que va a afectar a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Como lo vemos aquí en la imagen, puede afectar a todo este tipo de órganos, pues si no se llega a tratar o aún así existe un tratamiento específico para cada uno de ellos. Los factores de riesgo van a atribuir, ya sea especialmente la edad, también incluye mucho eso, la edad, el sexo femenino, ocurre más en mujeres que en hombres, la existencia de VIH hace que se debilite el sistema inmunológico, así como la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus y la inmunodepresión. Su diagnóstico, el diagnóstico en general en la tuberculosis, pues va a iniciar con un examen clínico, así como factores de riesgo previamente señalados, que ante la sospecha se efectuará el estudio integral y la búsqueda de tuberculosis. Dentro de uno de los métodos de diagnóstico es el examen de esputo. Esta es el encargado de la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes. Es una prueba más importante para aquellos pacientes en los que se sospecha de tuberculosis. Este cultivo de esputo se trata de un examen de secreciones provenientes de los pulmones y los bronquiolos o conductos que llevan aire a los pulmones para buscar bacterias que causan la infección. Para esto es importante pues hacer toser a nuestro paciente y que esto sea de buena manera, porque no se necesita especialmente de una muestra de saliva, sino se requiere de una muestra de un esputo, es decir, de una muestra mucopurulenta que nos ayude a detectar más fácilmente las bacterias y sería como una prueba más verídica si solamente obtenemos de nuestro paciente una muestra de saliva. El procedimiento por el medio del cual se realiza este cultivo de esputo, pues es primero evaluar a nuestro paciente y al detectar o al identificar que probablemente tenga este tipo de diagnóstico, entonces indicaremos un día antes de su realización de la muestra, pues que beba bastante agua y líquidos de la noche anterior para que sea más fácilmente la extracción de su muestra. Después, aconsejaremos a nuestro paciente para que tuesa profundo y esperar el esputo dentro de un recipiente estéril. Posteriormente, el esputo se va a llevar al laboratorio para su estudio, para que nos ayude a permitir la proliferación de estas bacterias. Ahora les hablaré del diagnóstico microbiológico convencional de tuberculosis. Pues dentro de este diagnóstico microbiológico incluyen 4, que es la baciloscopía, el cultivo, la identificación de la especie y el antibiograma. Yo les hablaré acerca de la baciloscopía y del cultivo. La baciloscopía directa, esta se trata de una técnica fundamental en toda investigación bacteriológica de la tuberculosis pulmonar, en la detección de casos y control de tratamiento. Esta tiene un costo bajo y es de rápida ejecución. Se obtienen rápidas muestras y pues eso ayuda más a los pacientes para que salgan un poquito más de dudas acerca de cuál es la causa de su patología y pues les ahorra un poquito más de tiempo. Y la baciloscopía también es una técnica que permite identificar entre un 70 y un 80% de los casos pulmonares positivos. Este análisis va a permitir encontrar actividad de bacilos ácido alcohol resistentes, como el que produce la enfermedad de tuberculosis, y para lograr su detección se necesita de una técnica especial de atención conocida como Ziel-Nielsen.
Esta se trata de una coloración útil en la identificación de microbacterias que ayuda a un método rápido de diagnóstico. Esta nos va a ayudar a identificar pues todo ese tipo de bacterias por medio de este tipo de tinción. Y como les había comentado, pues Mycobacterium es un bacilo gram positivo. Quiere decir que se trata de un bacilo o de una bacteria pues muy resistente, ya que presenta pues grandes cadenas de polipéptido y que le ayudan a ser una bacteria más resistente. Tiende a ser un poco más difícil a tratar con medicamentos o tiene grandes, que los tratamientos tienden a ser un poquito más extensos de acuerdo a esta resistencia de esta bacteria. Dentro de las indicaciones que se deben de tomar en cuenta para realizar este análisis por medio de este tipo de tinción, pues es que se pueden hacer en todas las muestras, menos en la muestra de orina, y pues también es recomendable hacerlos en todos los casos probables o que se tengan sospechas, así como pacientes dados de alta, que en los que se supone que ya no debería existir esta bacteria, y en pacientes sospechosos, ya sea por medio de radiología, por medio de métodos de imagen, así como clínicamente. Y también pues durante el control de tratamiento de nuestro paciente para identificar si ha ido avanzando, si ha habido algún progreso o si simplemente ha sido pues en vano el tratamiento. Pues se requiere de 3 muestras en especial para este tipo de baciloscopía directa. La primera muestra debe ser tomada en el momento de la consulta y la segunda muestra la debe recolectar el paciente en su casa por la mañana al despertar. La tercera muestra, cuando sea requerida, puede ser tomada en el servicio de salud o cuando el paciente concurra a entregar la segunda. Es muy importante tener este tipo de muestras para su estudio de laboratorio, para así buscar pues alguna respuesta rápida. Dentro del cultivo de las micobacterias es otro tipo de diagnóstico. Este también es conocido como cultivo y sensibilidad de tuberculosis. Tiene un nombre sistemático, como lo es extensión ácido alcohol resistente, sensibilidad de cultivo de micobacterias. Los cultivos de micobacterias pues se van a utilizar para diagnosticar una infección activa por tuberculosis, una infección causada por otro miembro de la bacteria de Mycobacterium, o para determinar si hay síntomas parecidos a la tuberculosis o si estos son debidos a otras causas. Y pues hay 2 tipos o hay 2 probabilidades de realizar los 2 cultivos. Es el líquido, es por medio del medio líquido y por el medio sólido. Y pues el más utilizado pues es el medio sólido, es un poco más barato y el medio líquido tiene más tasas de contaminación o tiende más a contaminarse. El diagnóstico por imagen está la radiografía de tórax. Esta pues nos va a ayudar a observar si hay anomalías dentro de nuestros pulmones y si no pues tenemos pruebas de diagnóstico para confirmar este tipo de padecimiento, como ya se los había mencionado anteriormente, y pues este es considerado un diagnóstico esencial para la sospecha de tuberculosis. Se utiliza habitualmente de forma conjunta con el test cutáneo de tuberculina. Estas en combinación funcionan de mejor manera para detectar la sospecha acerca de tuberculosis. Y la prueba cutánea de tuberculina o el test cutáneo de tuberculina, más adelante se los voy a explicar. La prueba cutánea de tuberculina, o también llamada como Mantox, esta es una prueba o test cutánea que es realizada por vía intradérmica y también es conocida como PPD. Este es un método para determinar si una persona está infectada por Mycobacterium tuberculosis y pues consta de 2 visitas especialmente al médico. Es positiva en tuberculosis latente y tuberculosis activa. Esto especialmente se utiliza en este tipo de tuberculosis o en la sospecha de este tipo de tuberculosis, ya sea la latente o la activa. Lo primero que se tiene que hacer para la realización de esta prueba cutánea es valorar a nuestro paciente. Como les había comentado, primero se tiene que identificar si sí padece de esta patología y se le hacen pues otras pruebas de diagnóstico como es la radiografía de tórax y después de ello pues podemos descartar o podemos incluir aún más pruebas como lo es la prueba cutánea o de Mantox. Pues primero tenemos que valorar a nuestro paciente, después de eso podemos realizar ese mismo día la prueba, se realiza en el antebrazo, en la cara anterior de nuestro antebrazo
Vamos a proceder a realizar antisepsia, ya sea con jabón clorhexidina o con betadine. Se aplica una dosis de 0.1 mililitros de tuberculina en el antebrazo para formar una pequeña ámpula. Este es durante la primera consulta de nuestro médico. Durante la segunda consulta de nuestro médico son 72 horas después o 3 días después de esta. Y pues en la segunda consulta lo que vamos a tender a hacer va a ser a valorar las alteraciones que se presentaron dentro de la ámpula, ya que estas nos van a ayudar a determinar qué tan, si nuestro paciente presenta la actividad, si presenta, si es positiva o si no la presenta. Entonces, hay varias anomalías que se pueden llegar a presentar dentro de la piel, como es la induración. La induración es pues el engrosamiento de la piel que nos va a tender a identificar si hay alguna anomalía, como es, y pues esta se va a medir por tamaños. Si es una induración de 5 milímetros o más grandes, se considera una reacción positiva en las personas que tienen tal vez VIH, que han tenido contacto reciente con una persona infectada con esta enfermedad, que tengan hallazgos de radiografía de tórax, que tengan algún trasplante de órgano o que estén inmunodeprimidas por otros motivos, ya sea por terapia prolongada con corticosteroides en dosis mayores de 15 miligramos de prednisona al día o que estén tomando antagonistas. En una duración de 10 milímetros o mayor a esta, pues se considera una reacción positiva en aquellas personas que nacieron en países en donde la tuberculosis es común, así como en Asia, África, Filipinas, la India, China, Haití o Guatemala, o pues en altos países con altas tasas de tuberculosis, así también como personas pues que llegan a abusar de drogas o trabajan en laboratorios de microbacteriología, ya que requiere un cuidado específico para evitar todo tipo de infección con este tipo de enfermedades, o viven o trabajan en entornos altos de riesgo compartidos por muchas personas, ya sea en hogares con ancianos, en refugios para personas sin hogar o en otros centros de ayuda, o tienen ciertas afecciones que las ponen en alto riesgo de contraer la tuberculosis, como silicosis, diabetes mellitus, enfermedad renal grave y ciertos tipos de cáncer o ciertas afecciones intracelulares, o tienen bajo peso corporal, menos de 90% del peso corporal, o también deben atender menos de 5 años, ya que su sistema inmunológico pues está un poco más debilitado. En una duración de 15 milímetros o mayor, se considera una reacción positiva en las personas que no tienen factores de riesgo de tuberculosis conocido. Otra prueba de diagnóstico es la prueba de IGRA, o también llamada ensayo de liberación de interferón gamma. Esta se lleva a cabo por una muestra de sangre que va a evaluar la liberación de interferón gamma por linfocitos expuestos in vitro o antígenos del bacilo tuberculoso. Esta prueba casi no se lleva a cabo ya que es muy costosa. Sin embargo, la prueba de tuberculina es un poco más en la que las personas pues tienden a realizar un poquito más. Hay dos tipos de AATT disponibles para el diagnóstico de tuberculosis, como es EXPERT-MTB. Esa es una prueba de amplificación de ácido nucleico rápida, automatizada, que puede identificar simultáneamente el DNA de Mycobacterium tuberculosis. Esa se trata de una muestra de esputo y dentro de ella pues, nos va a ayudar a identificar la resistencia de la rifampicina en tan solo 2 horas. Esas pruebas son para identificar pues cuando hay resistencia a algunos fármacos en los que se pueden seguir proliferando la bacteria de Mycobacterium tuberculosis y pues que tienden a que la persona no sane y que continúe enferma. Después, otro método de diagnóstico, otra prueba, es el ensayo por sonda lineal. Con ella se puede identificar la presencia de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina o isoniazida, y solo se puede llevar a cabo en muestras con frotis positivo. Esta de igual manera es para aquellos cuando ya hay resistencia por medio de medicamentos dentro de esta patología de tuberculosis. Y pues dentro de aquí también les voy a explicar acerca de unos falsos positivos de la muestra de tuberculina, ya que la muestra de tuberculina pues hay en algunas veces que puede llegar a indicar pues que una persona sí presenta la enfermedad por medio de una prueba positiva, pero que en realidad la persona pues no la presente.
como por ejemplo en individuos vacunados con la vacuna de BCG, la infección por micobacterias ambientales o oportunistas, o individuos no sensibilizados a Mycobacterium tuberculosis que reciben transfusiones sanguíneas de personas sensibilizadas, la rotura de vaso o infección en la zona de inyección. Dentro de los fármacos de primera elección para tuberculosis, primero tenemos lo que es la isoniazida. La isoniazida es administrada una vez al día por vía oral. Su mecanismo de acción es que va a penetrar a los tejidos y funciona principalmente como bactericida y pues es considerado como un fármaco más útil y es barato dentro de esta patología. Y lo más importante es que es seguro durante el embarazo. Aquí traje dos presentaciones, como lo es isoniazida en tabletas de 100 miligramos y también como Rifinap, que contiene isoniazida, así como rifampicina. Otro fármaco de primera elección para tuberculosis es la rifampicina. Su mecanismo de acción es que va a penetrar en las células y en el líquido cefalorraquídeo para un mejor, este, para una mejor respuesta. Y pues es considerado un bactericida administrado por vía oral. Va indicado durante todo el tratamiento y va a acelerar el metabolismo de algunos anticoagulantes, así como anticonceptivos orales. Es seguro durante el embarazo. Después de tiempo se van a desarrollar las siguientes rifampicinas para situaciones especiales, como lo es la rifabutina. Este es para pacientes que consumen otros medicamentos, como lo son los antirretrovirales, y la rifapentina. Esta se administra una vez por semana y está contraindicada en niños y en pacientes con VIH que tienden a padecer la enfermedad de tuberculosis. Y también la rifapentina es mayor utilizada en la tuberculosis extrapulmonar y no es seguro en mujeres durante el embarazo. Otro fármaco de primera elección es la piracinamida. Esta es una bactericida que se administra por vía oral. Cuando es administrada en el tratamiento intensivo inicial de 2 meses, tiene una duración de 6 meses, previene la resistencia a RIF. Dentro de sus efectos adversos está el malestar estomacal y hepatitis. No se administra aún porque no se confirma aún si es seguro durante el embarazo. El etambutol también es considerado un fármaco de primera elección para tuberculosis, administrado por vía oral. Este provoca, dentro de un efecto adverso, es que provoca agudez visual, es decir, que tiene una dificultad en los pacientes que son administrados en que no pueden distinguir entre una coloración azul a una coloración verde, tienen un poquito de dificultad y pues tienden a tener un poco más de complicaciones visuales a causa del etambutol. Y pues lo más importante es que se considera un fármaco seguro administrado durante el embarazo. Encontré este medicamento, Rifater, está compuesto por rifampicina, 150 miligramos, así como de isoniazida con 75 miligramos y piracinamida, 400 miligramos, que también puede llegar a ser utilizado en este tipo de patología. Dentro de los fármacos de segunda elección para tuberculosis están, pues encontré la streptomicina, pues estos son fármacos utilizados en la tuberculosis multiresistente o que no se toleran o que no son tolerados dentro de la primera elección. Entonces, pues una alternativa pues está la streptomicina. Esta va a actuar especialmente también como bactericida. Su dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso intramuscular y su dosis máxima es de 1 gramo en adultos y de 0.75 miligramos en adultos mayores de 60 años. Se administra 5 veces a la semana durante 2 meses. Está contraindicado durante el embarazo ya que produce toxicidad vestibular en el feto. Dentro de los fármacos de segunda elección para tuberculosis, también tenemos la amikacina o la canamicina. Este se trata de un fármaco inyectable más utilizado para la tuberculosis resistente a fármacos. La capreomicina es un bactericida no aminoglucósido, es administrado por vía parenteral. Es tolerado de mejor manera cuando son administrados durante un periodo prolongado. Las fluoroquinolonas, como lo son la levofloxacina y el moxifloxacina, son fármacos seguros para la tuberculosis después de la isoniazida y la rifampicina,
pero no se consideran de primera elección, no funcionan como los fármacos de primera elección para la tuberculosis. Y pues también les voy a mencionar acerca de otro tipo de tratamientos, como lo de la resección quirúrgica de una cavidad tuberculosa o de un tejido necrótico pulmonar. Eso está indicado especialmente en existencia de cultivos positivos con cepas multi o suprarresistentes de bacilos de tuberculosis o estenosis bronquial. Y pues también así la administración de corticoides. Se indican especialmente cuando la inflamación provoca consecuencias mayores en adultos o niños que pesan más de 25 kilogramos. Los corticoides no van a producir o no van a provocar riesgos en la tuberculosis activa o enfermedad de tuberculosis. La forma de prevenir lo que es la tuberculosis, pues principalmente la administración de la vacuna de BCG. La vacuna de BCG también es llamada Bacilo Clemente Waring. Esta es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis. La dosis indicada en adultos y niños mayores de 1 año como dosis única es de 0.1 mililitros. Y en niños menores de 1 año su dosis única es de 0.05 mililitros. Se administra por vía intradérmica y puede ser administrada al mismo tiempo con otro tipo de vacunas como la de sarampión, papera, rubiola, pero no se puede ser administrada en el mismo brazo en el que se administró ese tipo de vacunas. Y por mi parte